Bueno, un saludo para todos. Qué alegría que nos estén acompañando en este momento, en este espacio tan especial de la Arquidiócesis de Manizales. Programa Hablemos de Familia. Este es un espacio muy especial a través del cual estamos tocando unos temas muy especiales para la familia, unos programas a través de los cuales vamos a estar creciendo como familia y sobre todo en este año tan especial que es el año de la familia. Entonces, bueno, aquí le doy un saludo muy especial a Juan Guillermo. Juan Guillermo. Hola, un saludo también para Andrés, para Rebeca. ¿Cómo van? Maravilloso, vamos muy bien, gracias a Dios. Juan Guillermo, tú nos tienes una invitada muy especial en este año de la familia, ¿cierto? Claro que sí, una invitada súper especial, nuestra primera invitada internacional en este ciclo de conferencias que tenemos. Tengo el gusto y el honor de presentarles a Rebeca Barba. Ella es mexicana, laica consagrada al movimiento Regnum Christi desde 1987, es licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac y en Ciencias Religiosas por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Realizó estudios de maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra en España. Tiene 2 certificaciones, una en Teología del Cuerpo por el Instituto de Teología del Cuerpo en Filadelfia, Estados Unidos, y otra como educadora afectivo-sexual a través de la organización española Aprendamos a Amar. Probablemente la biografía más importante de San Juan Pablo II es la que escribió George Weigel, titulada Juan Pablo II, Testigo de Esperanza. En esa biografía, George Weigel afirma que uno de los aportes más novedosos, más revolucionarios del Papa polaco era precisamente sus catequesis sobre la teología del cuerpo, la que como bomba de relojería estaba destinada a hacer explosión en algún momento del siglo XXI. Bueno, las bombas destruyen, pero el amor renueva y construye. Rebeca Barba dedica su apostolado a que se aceleren los tiempos para que esta bomba de amor alcance todo su potencial difusivo y expansivo en favor del matrimonio, en favor del amor, en favor de las familias. Desde que Rebeca descubrió la teología del cuerpo, su vida cambió. Desde entonces es una apasionada por estudiar, traducir y compartir esta teología del cuerpo de modo que pueda ayudar a muchas más personas. Durante 3 años, semana tras semana, realizó videos para introducir y comentar cada una de esas catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo en su canal de YouTube, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Les invitamos a que lo conozcan, a que se den una pasadita por el canal. En la actualidad, en el formato de podcast, lleva adelante el programa Me lo explicó el amor. Ese programa lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, Google Podcasts, Amazon Music. Les invitamos a seguir a Rebeca Barba en sus redes sociales, donde comparte con una gran calidez y claridad todas estas catequesis, estas enseñanzas de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Entonces, Rebeca, muchísimas gracias, nos sentimos honrados. Yo aquí declaro que soy fan de Rebeca, solamente que me falta pues el tiempo para poder escuchar todos los videos, todas las catequesis que ella ha ido publicando con tanta dedicación, con tanto cariño, pero bueno, ahí están disponibles para que todos nosotros podamos acercarnos a ellas. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Tengo que reconocer que nunca había tenido una introducción tan hermosa, tan amplia, y espero no defraudarles realmente. Digo, todo lo que ha dicho es cierto, pero bueno, me enorgullece y me siento indigna, ¿verdad?, de lo que de repente veo, y hasta yo misma tengo que ser testigo de dónde Dios me ha llevado, ¿no? Y finalmente es para hacer el bien a la iglesia y reconocer, ¿no?, con sencillez lo que a nosotros nos ha cambiado la vida, pues con esa misma sencillez uno tiene que darlo a los demás. Esa es mi intención, ¿no?, el hacer el bien al mayor número posible y servir así a la iglesia. Yo soy consagrada del Regnum Christi y muchos de nuestros apostolados son internos. Así que para mí es una gran ilusión tener esta parte de apostolado donde hago vida lo que tenemos en nuestros propios estatutos, de también tener momentos para hacer puentes con la iglesia y poder ayudar. Entonces, por eso estoy feliz de poder dar este granito de arena que me toca a mí para el bien de muchas personas. Hoy, ¿quieres que yo introduzca el tema? ¿Sí? Bueno, pues ya vamos a empezar. Me han invitado y Juan Guillermo me propuso que pudiéramos en esta charla profundizar un poquito más
tanto Amoris Laetitia o partiendo de allí hacia lo que es la teología del amor conyugal. Y antes que nada quiero decirles que me ha encantado el título, Teología del Amor Conyugal. Espero que sepan en lo que nos estamos metiendo. Y si bien voy a hablar mucho más específicamente a aquellos que tienen la vocación al matrimonio, es algo que todos debemos de saber. Entonces, antes que nada, decirles que el matrimonio dentro de la teología del cuerpo está en una alta estima, una grandísima estima, tanto así que Juan Pablo II dice que el matrimonio es la analogía menos imperfecta para nosotros poder entender lo que es el amor humano. Perdón, el amor divino, que estoy atarantada, amor divino. Fíjense lo que hace Dios nuestro Señor con el matrimonio. Lo ha puesto allí como un icono para que sea esa ventana que nos lleva a tocar lo que es el amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? El matrimonio, que es un signo, que es una señal, que es una flecha, que nos apuntala a nuestro verdadero matrimonio, que es celestial, ¿no? Quizá alguno de ustedes dice, ¿de qué está hablando Rebeca? Pues estoy hablando de la Sagrada Escritura, estoy hablando del plan salvífico. Básicamente estamos hablando de un romance divino. El Señor, que como buen esposo ha hecho todo lo posible por recuperar a su esposa, que es la iglesia, que se había perdido, esa iglesia que somos tú y que yo soy también parte de esta iglesia, y que eventualmente regresaremos realmente a Él, de alguna manera haciendo vida lo que el Apocalipsis dice de las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero, ¿no?, Cristo se desposa como el esposo por excelencia con su novia. ¿Y quién es la novia? Pues precisamente la iglesia. Entonces, diciendo esto, que es lo más importante, ahora sí quiero pasar a compartir pantalla para explicarles algunos aspectos de la teología que nos pueden ayudar a entender el amor conyugal de una manera más profunda. Creo que vivimos en un mundo que está en crisis en este tema. Uno, porque no se ha hablado mucho del mismo. Y dos, o sea, vemos que el mundo nos está proyectando, secuestrando quizá intelectualmente para reducir el amor conyugal a simplemente un acto de placer, como lo está presentando el mundo en pues la mayoría de las películas, las series, las canciones, los espectaculares. Vivimos en un momento de gran tristeza, ¿no? Donde hay un individualismo exacerbado que está usando a la otra persona, cuyo único fin es ser amada, esa persona que debe ser fin en sí mismo, y sin embargo nos estamos acostumbrando a que se pueden usar mutuamente porque lo único importante, el valor que tiene el mundo aquí arriba, además de diversión, es placer. Y luego, ¿qué encontramos? Encontramos infidelidades, encontramos divorcios, encontramos mujeres que son usadas como objetos, varones también, pero sobre todo las mujeres, y sobre todo el común denominador, quieran o no admitirlo, nos encontramos con millones de corazones heridos, porque nadie nos ha enseñado a amar. Nadie nos ha enseñado la belleza y la verdad que tiene este amor conyugal. Entonces nos conviene regresar de alguna manera al principio. Y claro, tengo yo muy poco tiempo, no les puedo explicar toda la teología del cuerpo, por eso claro que les invito a que puedan profundizarla en su momento, pero voy a dar como unas pinceladas de brocha gorda que quizá les puedan dar luz y sembrar en ustedes esta inquietud de buscar más, leer más, para entender la verdad que nadie nos explica. Esta verdad que está oculta quizá no porque no queramos darla, sino porque no hemos sabido explicarla. Y San Juan Pablo II fue el primer célibe sacerdote que no tuvo miedo de ver de frente al corazón humano, de ver de frente al amor humano. Un célibe que no tiene miedo de ver de frente al amor humano, y nos va a explicar entonces la belleza que tiene este amor y cómo a él mismo le inspiró también para aprender a amar. Tanto así que cuando lo eligen papa, que llega el cardenal Karol Wojtyła,
al cónclave, pobrecillo, sin saber que iba a ser elegido papa. Y ya cuando sucede esta gran tragedia para él, porque tenía mucha ilusión de regresar a su diócesis y Dios lo quería por otro camino, entonces dice, bueno, muy bien, pero si me voy a encerrar en el Vaticano, yo quiero pedir el privilegio de que por lo menos una familia, amiga mía, pueda venirse a vivir conmigo en el Vaticano. Porque yo no puedo entender mi vida de célibe estando aquí encerrado entre cuatro paredes y rodeado de otros célibes. Y así es como le conceden permiso para que en la Ciudad del Vaticano también se vaya a vivir esta familia polaca a la que él visitaba con frecuencia. De repente alguna tarde que se necesitaba despejar o una mañana de domingo para poder ver las relaciones que tenían, verles pelear, perdonarse, cocinar, jugar, discernir, muchos momentos de interacción de la familia humana. Y entonces eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice de cómo es importante para los solteros, los consagrados, los célibes, entender realmente al matrimonio y sobre todo el signo que apunta al matrimonio, que es precisamente el amor conyugal. Y última aclaración, quizá nos puede ayudar a entender la diferencia entre amor esponsal y amor conyugal. En la teología del cuerpo, cuando hablamos del amor esponsal, estamos hablando de esta capacidad de amar que Dios le ha dado al ser humano. Esta capacidad de entenderse el ser humano como un don, un regalo de Dios que está hecho para entregarse al otro. Y al mismo tiempo la capacidad que tenemos, no solo de que yo soy un don y me entrego a la otra persona, sino que también la otra persona es un don para mí y yo debo de acoger a la otra persona. Y este darnos y acogernos es en todas las relaciones humanas. Aquí nadie me vaya a malentender. Amor esponsal se refiere a todas las personas humanas y a nuestro llamado a vivir en comunión de amor. Comunión de amor que se vive en nuestra propia familia, comunión de amor que vivimos entre los amigos, comunión de amor en el apostolado, comunión de amor en los compañeros de trabajo, relacionalidad propia de la persona humana, que es un don y a cada rato estamos entregándonos y a cada rato llamados a afirmar a la otra persona en lo que ella es. Entonces, no me estoy refiriendo al amor de la pareja, aguas, porque cuando decimos amor esponsal podemos pensar, claro, el amor típico de los esposos, y no, el amor esponsal lo tiene una soltera, el amor esponsal lo tiene una persona con atracción al mismo sexo, el amor esponsal lo tiene un viudo, un divorciado, un separado, un sacerdote, un consagrado, un casado. Todo ser humano tiene capacidad de amar. Todo ser humano es un don que debe entregarse y acoger a la otra persona como don. Ahora, cuando hablamos del amor conyugal, que es el tema de esta charla, estamos hablando del amor propio, que es específico del que está casado en el matrimonio. Es esta relación íntima de dos que se hacen una sola carne y que es algo tan sagrado y tan bello que obviamente se custodia por un sacramento que se llama el matrimonio. Y solo dentro de este marco es posible vivir estas relaciones con las características perfectas del amor, que son que el amor, según el amor de Dios, como es el amor de Dios, es un amor libre, total, fiel y fecundo. Estas cuatro características solo se dan dentro del matrimonio. El amor de unión libre, el amor casual, del que pues viven todos los espectaculares y lo que decíamos hace rato de los medios de comunicación. Ese amor no es fecundo, por tanto no es amor, es uso. Entonces, la persona humana, Juan Pablo II dice, es humana, dice Juan Pablo II, es un bien tal que solo merece ser amado. Al mismo tiempo, es una norma personal que nunca debe ser usada como un medio. Y nos sorprende este comentario porque vivimos en una sociedad donde nos usamos de mil maneras, no solamente hablando del uso sexual,
Nos usamos para comer, nos usamos para conseguir privilegios, nos usamos para conseguir un ride, nos usamos para entrar en un círculo, nos usamos para tantas cosas, ¿no? Ay, voy a ser amigo para que me dé la clave de Disney Plus Channel, no sé. Tantas maneras de usar al otro y no amarlo, ¿verdad? Una grandísima invitación. En fin, habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a pasar a lo que les prometí, que nos va a ayudar a no perdernos en esta charla. Ok. Bien. Se ve, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora desde los lentes de la teología del cuerpo sobre el amor conyugal, que ya dijimos que es propio de la relación de amor más íntima que tiene aquel que está casado por la iglesia. Este es el sumario de lo que quisiera compartirles hoy. La teología del cuerpo y su legado, como Dios nos llama a hacernos santos en el matrimonio, no a pesar de él, sino como matrimonio. Y luego las lecciones que nos da la teología desde la Trinidad, la Pascua y la Eucaristía, como una escuela de espiritualidad en esta espiritualidad que es conyugal. Y finalmente algunos esbozos generales a la luz de la palabra y de la tradición. Y quería comenzar con este número de Amoris Laetitia, que se encuentra justamente en el capítulo más álgido de la encíclica, que es el 8, y dice el 292, el matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Se fijan? No me lo estaba inventando, hace ratito se los dije. El matrimonio cristiano, imagínense la alta responsabilidad y privilegio. Ustedes reflejan, deberían reflejar la unión entre Cristo y su iglesia. Se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Y arrancamos de esto porque es justamente lo que vamos a explicar, ¿no? Este reflejo tan hermoso desde el amor profundo del varón y la mujer que reflejan esta unión entre Cristo y la iglesia, como dice Efesios 5, ¿no? Este es un gran misterio y lo digo refiriéndome a Cristo y a su iglesia. Entonces, hablando de Karol Wojtyla, que llegó a ser Juan Pablo II, él desde antes de ser papa ya venía escribiendo estas reflexiones. Se dio a la tarea como un buen pastor, siendo sacerdote y obispo, de hablar muchísimo con las personas, los matrimonios. Inclusive a muchos se los llevaba de excursión y allá arriba en la montaña, al calor de la fogata, hablaban de temas importantes, ¿no? Del amor, de la persona humana, del ser masculino femenino, del acto sexual, etcétera, etcétera. Y escuchando lo que había de experiencia en el fondo de cada uno de esos corazones, luego él bajaba y escribía a la luz de la escritura y del sagrario, obviamente, para ir redactando su teología del cuerpo. Y antes de escribir la teología del cuerpo, escribió otro libro en el 68, si no me equivoco, en el 65, no 68, escribe Amor y Responsabilidad, que es justamente el sustrato filosófico de lo que va a ser la teología del cuerpo. Y sin embargo, Amor y Responsabilidad es una joya para el amor conyugal que ojalá les invito a muchos que están casados a darse la tarea de leerlo. También escribe una obra de teatro, acuérdense que Juan Pablo II era un gran actor, y allí habla de la situación de tres parejas, ¿no? Y todo tiene que ver con la alianza, con este anillo que una pareja tiene que vender porque les está yendo un poco mal, etcétera. No os voy a contar de qué va, pero ya desde ahí va reflejando las tres situaciones que puede tener un matrimonio y las lecciones que quisiera que extrajéramos para entender la belleza del amor matrimonial. Y esta teología del cuerpo, pues son las catequesis sobre la persona humana. Juan Pablo II dice, podríamos decir
que el alma se expresa a través del cuerpo y por tanto el alma sería incapaz de expresarse sin él. Así como decir, somos nuestro cuerpo. Así de atrevida es la manera en que Juan Pablo II lo dice. Cuando hablamos de catequesis sobre el cuerpo, estamos diciendo catequesis sobre la persona humana. Y fueron 129 las que se pronunciaron en audiencia, se escribieron un poco más, pero las que realmente se pronunciaron allí en la Plaza San Pedro fueron los 5 primeros años del pontificado de Juan Pablo II, entre el 79 y el 84, y que hacen pues dar respuesta al anhelo de la libertad del hombre de hoy, pero desde Cristo y desde su palabra, y ofrecen sobre todo una mirada positiva, realista y esperanzadora sobre el cuerpo humano y la sexualidad conyugal. Así es este regalo, que como dijo Juan Guillermo al principio del programa, ha sido una bomba que a mí no me cabe duda, explotó en la pandemia. Yo nunca he visto tanto interés y tanta búsqueda sobre el tema como en la pandemia. Y coincide en un momento justamente del siglo XXI, donde ha habido un descubrimiento de esto que se escribe antes de que el Papa llegue a ser Papa. Es decir, antes del 79 ya se había escrito toda la teología del cuerpo, pero claro, coincide con el momento en que él quería imprimir ese libro para ya darlo a Polonia, lo escogen Papa. Entonces no le dejan imprimir este libro porque no lo ha escrito como Papa. Y Juan Pablo II, que tú le cerrabas una puerta y se metía por la ventana, dijo, perfecto, no voy a imprimir mi libro, pero lo que voy a hacer es empezar a darlo capítulo tras capítulo cada miércoles de audiencia. Y es así como empieza poco a poquito a alimentar al pueblo de Dios que tenía tanta sed en esta necesidad álgida, no solo para los católicos, sino para el mundo entero, que ya comenzaba esta crisis de no saber quién era la persona humana y cuál era su dignidad, y por otro lado que no sabía lo que significaba realmente el amor. Entonces, pues nada, lo empieza a dar, y ya cuando termina ese conjunto de las lecciones de cada miércoles es lo que se llama el libro Hombre y Mujer los creó, catequesis sobre el amor humano. Pero fíjense lo providencial, porque si este libro se hubiera publicado como Karol Wojtyła en Polonia, se hubiera quedado como una catequesis diocesana local sin ninguna trascendencia. Y en efecto, al ser elegido Papa y empezar a transmitirla más bien desde San Pedro, desde el corazón de la Iglesia, se convierte en una enseñanza catequética con un valor pontificio para la Iglesia universal. Y es así que gracias a Dios sucedió, y tú y yo nos estamos beneficiando de este tesoro. El legado lo divide el Papa Juan Pablo II explicando dos grandes preguntas existenciales. Esta teología del cuerpo tiene una gran primera parte sobre quién es el ser humano, que es muy importante, esta pregunta sobre la propia identidad, ¿no? ¿Quién soy? Y para explicarlo justamente va a dividir el varón y la mujer como eran al principio, es decir, en el Edén, cuando tenían una relación preciosa con Dios y antes de caer en pecado. Segundo, explica al hombre histórico, que es justamente el varón y la mujer, cuando ya sucede el pecado original, tenemos la herencia de la concupiscencia, pero sobre todo Juan Pablo II va a subrayar que también hemos sido redimidos y que contamos con la gracia para vencer la concupiscencia y poder ser santos como Dios nos ha llamado a ser. Y finalmente nos lleva al fin de todo y que ilumina obviamente todo, que es nuestra escatología. ¿Cómo experimentaremos el cuerpo y la sexualidad cuando lleguemos a la vida eterna? Y luego hay otro gran apartado que contesta la pregunta existencial de cómo ser feliz. Es otra pregunta, obviamente, existencial del corazón humano que grita, ¿no? ¿Cómo ser feliz? Y por otro lado grita, ¿cómo puedo amar? Entonces Juan Pablo II se da a la tarea en esa segunda parte de explicar nuestra vocación al amor como camino a la felicidad. Entonces ya entramos ahora en tema de justamente el matrimonio, ¿no? Y hablando de una espiritualidad conyugal que está muy poco desarrollada, así que si algún matrimonio colombiano de repente diga ahora,
ay, yo quiero desarrollar esta espiritualidad, bienvenidos. Necesitamos profundizar personalmente y en oración para luego escribir y hablar de esta espiritualidad conyugal de la que no se habla, porque por mucho tiempo creo que, pues, debido a diferentes ideologías, quizás cierta influencia del puritanismo, este amor conyugal estaba visto como no muy santo. Por algo, todos los santos que encontramos antes del siglo XX tienen que ver, si no todos, 99.9% con sacerdotes religiosas, consagradas, hermanas legas y demás. O sea, se consideraba que el estado de perfección solamente lo tenían aquellos que estaban consagrados a Dios. Y ya, pobrecito, si Dios no te elegía para este estado de perfección, ay, pues nada, ve y cásate al estado imperfecto, que al fin y al cabo, bueno, pues pobrecito de ti. Y entonces, claro, la gente aquí empieza a pensar que pues ellos no pueden ser santos porque les toca casarse y les toca tener este amor conyugal. Un poquito la manera de aconsejar o de verlo de una manera un poco jocosa, no se decía que el amor conyugal se vivía a oscuras y rapidito porque era el mal necesario para tener prole. Y nunca nada más lejano del concepto real que el cristianismo tiene, tanto sobre el cuerpo, que es bueno, como sobre el amor conyugal, que tiene dos fines hermosos que la Iglesia ha ido entendiendo y desarrollando con el pasar del tiempo. Es verdad que en el pasado se subrayó muchísimo el fin procreativo, pero a medida que se iba conociendo más el tema y los laicos se iban preparando más, se empezó a entender que realmente la estructura íntima del acto conyugal tiene dos fines y ninguno de los dos es más importante. El fin unitivo que les lleva a los dos a querer hacerse uno y también el fin procreativo. Juan Pablo II, de alguna manera, entre líneas, más bien lo que nos dice es que este fin es uno, es el amor. Y desde el amor tiene que brotar entonces el fin unitivo. Es decir, porque te amo, me quiero unir a ti de la manera más íntima y grande que existe sobre la tierra. Y del mismo modo, desde el amor tiene que surgir el fin procreativo. El amor que no puede ser estéril. Que para ser amor tiene que estar abierto a la vida, por lo menos en actitud. Ya la bendición concreta de la vida que Dios regala, pues es un misterio para cada pareja que hoy en el siglo XXI parece cada vez hacerse más difícil el poder llegar al milagro del embarazo. Obviamente consecuencia de nosotros querer ser dioses e imponer una cultura antinatalista y tomar tanto anticonceptivo para luego nosotros querer en un momento dado embarazarnos según nuestro capricho y momento y pensar que todo aquello no va a tener consecuencias sobre la naturaleza humana que ha sido violentada de tal manera y por tanto tiempo, ¿no? Entonces, espiritualidad no es a pesar de que estoy casado, yo podría ser un santo y tener esta presencia de Dios en mi vida, sino en el matrimonio. Y como matrimonio hay esta teología que se une, este estudio del Señor, la presencia de lo espiritual, de la fe, de Dios mismo que es amor. El mundo de hoy ha sacado de la recámara y del campo sexual a Dios. Han sido años difíciles de mucha confusión a partir de la publicación de la encíclica Humanae Vitae, que fue rechazada por la mayoría de los católicos en su momento. Y entonces empezamos a decirle a la Iglesia que no se metiera en las partes íntimas de la pareja, como si a la Iglesia solamente le tocara enseñarnos a rezar. Pero no, la Iglesia es madre y a la Iglesia le interesa toda la persona humana y sus relaciones con la ecología, la persona humana y sus relaciones con la doctrina social y la persona humana con su sexualidad, porque somos uno. Cuidado con el dualismo. No podemos separar al hombre entre cuerpo y alma. Somos una unidad substancial. Y como personas humanas que tenemos esta iglesia como madre, entonces entramos en relación y entonces oramos y entonces nos comportamos de una manera o de otra que tiene que ser más cristocéntrica, más según lo que Cristo nos vino a enseñar
imitando más su ejemplo en el día a día de este siglo XXI. Bueno, voy a brincar esto porque de alguna manera lo expliqué, ¿no? Cómo hay veces que toda esta experiencia del amor carnal, del placer, de la intimidad conyugal, de la convivencia, quedan fuera y que pudieran ser vistos como un obstáculo para la santidad. Y espérense, Juan Pablo II en la teología del cuerpo nos va a decir, no solamente es bueno el acto conyugal, sino que el matrimonio, escúchenme bien, se santifica a través del amor conyugal. Allí se hacen santos. Entonces, creo que es necesario que encontremos en la misma escritura cuál es la fuente de esta espiritualidad, ¿no? Que esté apoyada, obviamente, en una antropología, un estudio del ser humano que sea sano y verdadero, y también que nos haga reflejar bien esta imagen de Dios que nos ha hecho para amar y para ser amados. Esta espiritualidad no puede ser individual, de cada una por su lado, ¿no? Cada uno. No es el hombre por un lado y la mujer por el otro, sino justamente la magia, la belleza de la espiritualidad conyugal es justo lo que los une, independientemente de que cada uno se relacione de una manera particular y personalísima con el Señor. Hay un momento de esa espiritualidad que es en unión, en comunión profunda, ¿no? Donde se encuentra el sacramento que Dios ha unido. Ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora vamos a tratar de aprender desde la teología cómo se ilumina el amor conyugal. Y vamos a hacerlo desde 3 realidades hermosas que nos presenta la teología. La primera es la más atrevida, porque no pretendo yo en este momento explicar la Trinidad Santísima, porque ni siquiera el mismo San Agustín lo pudo hacer, así que yo no me puedo colgar ese privilegio. Más bien quiero decirles, adentrémonos de puntitas ante este misterio, haciéndonos como niños, para desde la sencillez y lo simple que es Dios, podamos entrar en la enseñanza que nos da este Dios que es uno y trino. La feminidad y la masculinidad que están abiertas a la fecundidad en su realidad concreta y corporal son expresión visible del misterio del Dios uno y trino. Quizá no lo comprendes, aguántame. Va a venir después de esta explicación una imagen a través de la cual estoy segura de que no te quedará duda alguna. Pero quédate con esta idea. El varón y la mujer abiertos a la fecundidad, en esta realidad concretísima del matrimonio, estoy repitiendo lo mismo que dije al principio de la charla, son expresión visible del misterio de Dios. El matrimonio existe para hacer visible el misterio escondido desde todos los siglos, que es justamente de la Trinidad. Y en la medida en que quiere ser auténticamente comprendido, si yo quiero comprender en profundidad mi matrimonio, yo tengo necesariamente que remitirme a la Trinidad, porque soy la única criatura de toda la creación que fue escogida para ser imagen y semejanza de Dios. Y cuando la Escritura nos dice, a imagen y semejanza de Dios fueron creados, inmediatamente dice varón y mujer. Y por si no nos quedaba claro, repite, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay un como parangón entre Dios y varón y mujer. ¿Por qué no dijo Dios, a imagen suya los creó inteligentes? O a imagen suya los creó con una gran voluntad capaz de grandes ideales. No, dice, a imagen suya los crea varón y mujer. ¿Qué existe en varón y mujer que nos hace pensar que sea lo más adecuado para ser imagen y semejanza de Dios? Pues resulta que Dios no es uno, no es soledad, no es individualismo. Dios es comunión, Dios es unión, Dios es familia, Dios es un darse y recibirse en el fulcro mismo de la Trinidad. Y aquí está esta imagen que les iba a presentar para que pudiéramos comprender mejor. Espero que puedan ver mi cursor y si no, voy a ir describiendo lo que mi cursor hace. Esta mano simboliza a Dios Padre,
esta fuente del amor de la que parte la Trinidad, por decirlo así. Lo estoy explicando en términos humanos, pero recordemos que para Dios todo sucedió en un instante y que Dios es un eterno presente y que Dios es un misterio que nos sobrepasa. Pero vamos a tratar de dividirlo y de ponerle un poco como de tiempo para que tú y yo, que somos criaturas pues débiles y pues imperfectas, podamos entenderlo. Entonces, si partimos de Dios Padre, que es la fuente del amor, y siendo amor mismo no puede quedarse en sí, decide expresarnos su amor a través del verbo, ¿no? Decirnos su palabra de amor y darse a nosotros en el verbo encarnado que es Cristo. Y es así como vemos que el Padre se dona al Hijo, por decirlo así, y el Hijo acoge el amor del Padre. Y el Padre también recibe al Hijo y el Hijo también se dona al Padre. De tal manera que Padre e Hijo se dan y se reciben mutuamente, tan grandemente, tan fuertemente, tan constantemente en este amor trinitario, que sabemos que de este amor tan grande, puro e intenso surge la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es justamente el Espíritu Santo. Esto ya lo sabíamos, ¿sí o no? Más o menos. Aunque nos sigue quedando muy grande el misterio, de eso se trata, de un dinamismo de tres personas que a la vez todas, ¿no?, son uno, que es Dios, pero cada una tiene una misión especial, ¿no? Igual que el Padre es creador, pero Dios es el que crea, el Hijo es el Redentor, pero es Dios quien nos redime, y el Espíritu Santo es el santificador, pero es Dios quien nos santifica. Habiendo dicho esto, quiero ahora que imaginen el matrimonio y en vez de la mano de Dios Padre, aquí se ponga el varón, el esposo con minúscula. Este varón que es el iniciador del don. Y aquí en vez de a Cristo, Cordero de Dios, vamos a poner aquí a la mujer. Varón y mujer, ¿se acuerdan? Varón y mujer, imagen y semejanza de Dios. El varón, iniciador del don, se da a ella. Y ella, con lo propio de su feminidad, se abre para acogerlo a él. Pero también ella se entrega a él, de tal manera que él y ella se dan y se reciben en esta belleza de amor conyugal, para que con esa intensidad de amor tan grande y profunda pueda surgir entre ellos algunas veces esta grandísima bendición que es una nueva vida. Los hijos biológicos que Dios les quiera regalar a esta pareja. Es que es para pararnos y comprender, wow, a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer los creó. Varón y mujer a imagen y semejanza de Dios, que es amor, que es unión, que es comunión de personas y familia. Ahora comprendamos un poquito más el amor conyugal desde el misterio de la Pascua. El misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y en Redentor Hominis, primera encíclica de San Juan Pablo II, él también nos lo repite. Cristo revela al hombre el verdadero hombre. Oscurecida la inteligencia del hombre para conocer a Dios y comprenderse a sí mismo, el Hijo se hizo carne para revelar el hombre al hombre mismo. Esta revelación acontece con gestos y palabras, pero sobre todo ocurre en lo alto del Monte Calvario. Es el momento de la gloria. Se manifiesta cómo es Dios y cuál es la vocación del hombre. La vocación del hombre queda revelada: hacer de su vida un don total para los demás, y esa completa autodonación del Hijo en la cruz es fecunda, dadora de vida para el mundo. Pausa. Aquí les invito a imaginarse el Calvario e imaginarnos a este Cristo en la cruz que nos va a enseñar lo que es el amor a este mundo, a ti y a mí, que estamos tan sedientos de comprender qué significa el amor cuando hay tanta confusión, cuando se piensa que el amor es un sentimiento, o que el amor es ternura, o que el amor es caricia, o que el amor es el acto sexual. En realidad, ¿qué es el amor? Clama a la humanidad hacia el cielo. ¿Qué es el amor? Y desde el cielo, por decirlo así, desde
desde esa cúspide del Monte Calvario, surge la luz desde la cruz, donde hay un Cristo que está colgado por amor a ti, por amor a mí, haciendo real lo de no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Es ese Cristo que te mira con compasión, que te quiere enseñar este momento en el que estás escuchando y que te dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Este soy yo. En el lenguaje de la teología del cuerpo, cuando dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti, este soy yo, soy todo yo, Cristo, que está entregando por ti, porque soy un verdadero ser humano, unidad substancial, alma y cuerpo, yo me entrego por ti. Ese es el amor de entrega, el amor de sacrificio, el amor de donación, el amor que busca el bien del amado. Y nos vino a buscar este enamorado y dejó su cielo para venir a conquistarnos y quiere el bien nuestro y quiere que entremos al cielo, y para pagar el precio, allí está hoy clavado en la cruz. Y no sintió bonito, y no fue un acto tierno, ni es un acto sexual. Estamos hablando de un amor que es pasión, y es amor eros y es amor ágape, en la manera en que Dios lo pensó desde toda la eternidad, no en la manera tan manipulada en la que el mundo nos lo presenta. Este es el verdadero amor eros, que te lleva fuera de ti para encontrarte con el amado, dando todo, inclusive hasta la misma vida. La carta a los Efesios interpreta el misterio de Cristo en esta clave nupcial, el misterio nupcial en clave cristológica, ¿no? Es este Cristo que es esposo y novio de la iglesia, el misterio de Cristo en clave nupcial. Y luego también el misterio nupcial, que es el misterio del matrimonio, en clave cristológica. Maridos, amen a sus esposas como Cristo mismo amó a la iglesia. Misterio nupcial que nos enseña lo que es el verdadero amor, como se los acabo de describir. Y finalmente, hablemos de la Eucaristía, como esta otra luz que nos puede dar la teología y el Señor a este amor conyugal. La Pascua es anticipada la tarde anterior en la cena. ¿Se acuerdan? La cena pascual fue un día antes de la pasión. Las palabras de Cristo no pueden ser más claras. Allí Él dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. ¿Y cuál fue la finalidad? Salvadora y unitiva, para hacerse uno con nosotros. Se entrega para llegar a ser una sola carne, porque el que come vivirá por mí. Y porque comemos un pan, somos un cuerpo. Como lo dice él en la oración sacerdotal de San Juan, Padre, que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces, es como si Dios hubiera querido escoger la expresión de mayor intimidad que se conoce en esta tierra para tratar de explicarnos el tipo de unión que quiere tener con nosotros. No tanto quedándonos en lo externo, que a veces traemos miles de telarañas por lo que el mundo nos ha metido en la cabeza, sino yendo a la esencia de decir, te amo tanto que quiero hacerme uno contigo. Este es el atentado, este es el intento, este es el objetivo, la intención de la Eucaristía. Te amo tanto que ya no me es suficiente que estemos conviviendo uno al lado del otro. Necesito que seas uno en mí y yo en ti, porque eso es lo propio del amor. La entrega del cuerpo y a través de él toda la persona, al ser acogida y encontrar una respuesta, realiza el misterio de una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Digo, y obviamente nosotros al comulgar pensamos que recibimos al Señor en nosotros, aunque, como explica Santa Teresita, en realidad al comulgar somos nosotros los que, como una gotita de agua, nos perdemos en el océano mismo del amor que es Dios. Hasta aquí espero que quede claro, ¿no? Uno va viendo el ejemplo de Eucaristía y puede comprender en este ejemplo cómo el llamado que tiene el amor conyugal también tiene su fuente, su inspiración en esta Eucaristía que Dios fundó, olvidándose de sí mismo para hacer esta locura de esconderse en un pedacito de pan
verdadero Dios y verdadero hombre que viene a cada uno de nosotros. Y mencioné lo de la Eucaristía porque finalmente voy a cerrar esta charla hablando de el parangón que existe entre la misa y el amor conyugal, que es como esta última luz que nos dará la Eucaristía también más adelante. Y solo como un anexo o un apéndice, quería mencionar lo siguiente, porque no tenemos demasiado tiempo. Pudiéramos hablar también de la pobreza en el matrimonio, de la obediencia del matrimonio, pero no tenemos el tiempo. Hoy lo que más nos atañe es este tema de la castidad que se vive en el matrimonio. La lujuria significa usar al otro como objeto de placer, buscar el goce sensible o espiritual como fin y no recibirlo como don. Es decir, el deseo sexual es algo bueno, es algo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, y que nos lleva a desear la unión. No solamente la unión conyugal, sino el vivir en unión. Y últimamente nos está llevando a entender que la unión más alta, por la que siempre andamos hambreados y sedientos de esa unión, es la que vamos a tener con Dios nuestro Señor. Por eso ningún ser humano satisface plenamente. Más bien es lo de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dicho esto, volvamos a lo que decíamos. El deseo sexual es algo bueno, ¿no? Que me lleva a desear esta unión que Dios ha puesto en el matrimonio. Específicamente, ese deseo sexual se expresa en ese hacernos una sola carne. Pero el deseo sexual vaciado de amor se llama lujuria. Así, en pocas palabras, cuando te quieras acordar, cuando quieras discernir cuáles son las intenciones de tu corazón, si estás casado en este amor conyugal, qué es lo que se está moviendo, pregúntate rápidamente de esta manera: ¿mi deseo por esta persona es de amor? ¿O más bien es de simplemente querer el placer y el goce? Y estoy terminando de usarlo como un objeto o como un medio para obtener aquello. Ahora, la castidad no significa continencia, ¿no? Peca contra la castidad aquel esposo que sin motivos verdaderos se niegue a la unión, porque es lo propio del matrimonio, los dos ayudarse en esta unión que Dios ha diseñado justamente para ellos. Y peor aún si lo hace con intención de dominar. El puritanismo es finalmente impureza y falta de castidad, ¿no? Ese puritanismo que dice, ay, no, porque es malo, porque no es bueno, entonces no hay que hacerlo. Bueno, últimamente lo que están provocando son pensamientos, sentimientos, acciones como impuras y se forzan o evitan hacer algo por considerarlo malo. Y en realidad la castidad es un sí al amor, es un sí al orden del amor, es un sí a lo que Dios ha creado y que lo ha creado bueno. Dios creó nuestros cuerpos, alma y cuerpo, todo lo que somos, Dios lo ha creado y es bueno. Y Dios también creó el acto conyugal y lo creó como algo bueno, propio de la expresión máxima que se tiene en un matrimonio. Entonces aquí la castidad matrimonial más bien está hablando al corazón y le está llamando a amar a la persona amada y a no usarla. Eso es vivir en castidad. Y San Juan Pablo II nos previene y dice, hay veces que en el matrimonio inclusive, puede haber una violación de la persona amada. Qué fuertes palabras. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si uno ya se supone que ya se casó y solamente la castidad era para el novio, que no tenía relaciones sexuales antes de casarse. Bueno, eso es un error porque está reduciendo el significado de castidad en el noviazgo. Pero bueno, diciendo o digamos que esto fuera verdad, que es una partecita de la castidad, ¿cierto? Pero no es todo. Entonces la gente piensa, bueno, ya cuando me casé, entonces ya no vivo la castidad y ya se vale todo, China libre porque estoy casado. Te equivocas, porque sigue estando este llamado a aprender a amar. Entonces, la castidad en el matrimonio significa lo que dijimos hace rato, que yo a la persona que Dios me ha dado como esposo o como esposa, la quiero amar. Y no solamente amarla, sino también implorar del cielo que me deje amarla como Dios mismo la amaría. Porque así es como Dios lo ha querido, que cada esposo
sea conducto del amor de Dios para el otro. Así de bello es el amor matrimonial. Cada persona recibe el amor de Dios primero, tiene esta conexión de la fuente y el manantial del amor para luego, a través de él o de ella, transmitir ese amor a su cónyuge. Eso es lo que debe prevalecer. Cuando eso no es lo que prevalece, entonces no se vivió la castidad, no se vivió ese sí al amor de toda vocación. Luego, sí. Perdón. Juan Guillermo, dime. No, adelante, mi Rebeca, perdone, no, adelante. No quería interrumpirla. Ok. Aquí también, para dar algunos esbozos a la luz de la palabra y la tradición, quería mencionar las etapas de la maduración en el amor conyugal. Y primero, hablando en general de los místicos, ¿no? Cómo es necesario tener esta purificación externa e interna para alcanzar la plena madurez en la unión con Dios. Y en el matrimonio, igualmente, es necesario que este amor sea purificado, tanto por pruebas externas como las noches, así se llaman las noches oscuras en el misticismo, ¿no? Esas noches que son permitidas por Dios, la noche de los sentidos, ¿no? En la vida espiritual, Dios quita la experiencia sensible en la oración y en la vida sacramental para que no nos aferremos a los dulces del Señor, sino al Señor de los dulces, por decirlo así. Muchos cristianos se alejan allí de la vida de fe, cuando en realidad es un momento de fortalecerla, porque esos cristianos quizá no comprenden y entonces piensan que están retrocediendo, cuando en realidad te estás acercando y madurando mucho más. Ahora, en la vida conyugal, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo la teología da luz? ¿Cómo esto da luz al amor conyugal? Porque en la vida conyugal también los primeros años están acompañados de estos dulces del Señor, esta presencia del factor físico, de una afectividad intensa, de un enamoramiento que es de verdad muy visceral, por decirlo así, que es hermoso y necesario dentro del diseño de Dios que sea así, cargado de emotividad y que ayuda a compensar, obviamente, las dificultades iniciales. Suele tener un matiz egoísta, a veces imperceptible, porque a todos nos encanta el dulce, ¿verdad? Pero en muchas manifestaciones se busca al otro porque me complace a mí mismo y me hace feliz. Y entonces el proceso de crecimiento en el amor va a implicar pasar de este amor de concupiscencia, eros, este amor que decíamos es un poco egoísta, a un amor que sea de más benevolencia, el ágape, donde el centro es el otro y lo quiero bien y quiero que sea feliz y no estoy pensando en mí. Amar sin sentir que se ama y no pasa nada, porque el sentimiento a veces está y a veces no está, pero como el amor no es un sentimiento, el amor prevalece. Es el tiempo del crecimiento en el servicio y la oblatividad recíproca, es decir, ese donarnos, sin dejar de intentar que el afecto obviamente se renueve y sin perder la admiración del uno al otro. Y la alegría permanece porque no hay mayor alegría que el que da. La vida mística es una instancia dolorosa donde no solo no se siente que se ama a Dios y que Él nos ama, sino que ya no se sabe que eso ocurre. Aparecen tentaciones y dudas en la fe y hasta la misma existencia de Dios se pone en duda. Por ejemplo, Madre Teresa tuvo 50 años de una sequedad espiritual tremenda, ¿no? Y sin embargo, había un amor purificado que la hizo hoy Santa Teresa de Calcuta. La voluntad permanece y solo a algunos Dios les pide esta prueba de modo pleno, como les acabo de explicar. Ahora, luz para la vida conyugal. En la vida conyugal, Dios puede pedir a los esposos una prueba similar o a uno de ellos. No solo no se siente que se ama al otro, sino también se duda del sentido de la elección, de la vocación, del amor del otro, de si valió la pena. Y allí la fidelidad y el amor se sustentan solo en la voluntad, en esta decisión de amar. Se aferra a la donación sincera de sí que se realizó en el altar y que se renueva tantas veces. Ese amor no solo existe, sino que es aún más perfecto y más parecido al de Dios, que nos ama sin motivos, que nos ama incondicionalmente.
Y ya finalmente quiero compartirles esta idea de la liturgia de los cuerpos. Juan Pablo II comenta en una audiencia del 4 de julio del 84 que ambos, el hombre y la mujer, alejándose de la concupiscencia, encuentran la justa dimensión de la libertad de la entrega, unida a la feminidad y masculinidad en el verdadero significado esponsal del cuerpo. Así el lenguaje litúrgico, o sea, el lenguaje del sacramento y del misterio, se hacen en su vida y la convivencia lenguaje del cuerpo, en toda una profundidad, sencillez y belleza, hasta aquel momento desconocidas. Y en esta línea, la vida conyugal viene a ser, en algún sentido, liturgia. Vean qué hermoso, ¿eh? Ustedes piensan en liturgia y pensamos, por ejemplo, en la Santa Misa, y así es. ¿Qué se habla cuando se habla de liturgia? ¿De qué se está hablando? Pues de un momento sagrado, donde hay un lenguaje no solamente de signos, sino que es un lenguaje que lleva a algo más grande y trascendente. Imagínense cómo está elevando el amor conyugal Juan Pablo II cuando dice: el cuerpo habla y tiene un lenguaje que en algún sentido se hace liturgia, se hace sagrado. Y si está este amor modelado con el amor de Cristo esposo que se dona a la iglesia, pues entonces estamos hablando de que hay un acto de liturgia sobre el altar, sobre el lecho conyugal, donde ambos cónyuges se ofrecen al Señor implorando que su amor descienda sobre ellos para que se sepan amar. Y ahí es donde el cielo besa la tierra en el amor conyugal. La sexualidad y el impulso sexual no son una herencia de animalidad que tiene que ser sublimada. Es más, Juan Pablo II dice que es incorrecto hablar del instinto sexual porque reduce a la persona a un animal, y no hay nada más lejos en este campo que este tratar de hacer una comparación como si fuéramos muy semejantes a ellos. Es la huella de lo divino en nosotros. Vean qué bonito. ¿Se acuerdan? Deseo sexual. Dios lo ha puesto. Es una huella de lo divino en nosotros porque nos lleva a desear ¿qué? La comunión. La común unión con otro. Y sigue teniendo la vocación que tenía en el origen: revelar el corazón trinitario, revelar el amor de Dios. No es a pesar y menos todavía nuestra sexualidad como debemos crecer en cuanto esposos en la vida espiritual, sino por y a través de su ejercicio ordenado, conforme a su finalidad. Con esta condición, nuestra vida sexual podrá no ser una especie de paréntesis, sino al contrario, será su corazón y como el centro litúrgico de nuestra vida de esposo y de esposa. Esto lo dice Yves Semen. Y aquí está este último parangón que les prometí de cómo pudiéramos hacer que también la manera en que vivimos la misa dé luz al amor conyugal. Y aquí puse 3 momentitos. Hablamos de Pascua, de Eucaristía y de escatología. Escatología es cuando vivamos las bodas del Cordero, estamos hablando de la vida eterna del cielo. La Pascua como la boda, el acto conyugal como la Eucaristía y esta comunión perfecta como la escatología. Los esposos sabemos que son no solo los ministros, sino que ellos mismos, esposo y esposa, son signo sacramental. Y un signo es, o sea, cuando hablamos de sacramento, estamos hablando de un signo visible que apunta a una realidad invisible. Entonces, el sacramento del matrimonio es un signo visible a través de él y de ella que me apuntan a la realidad invisible del matrimonio celestial y del amor de la Trinidad al que estamos llamados todos. El sacramento del uno para el otro y principalmente en la unión. Entonces, finalmente Juan Pablo II en la teología del cuerpo tiene varias catequesis donde va a hablar del libro de Tobías y de Sara. Ustedes saben la historia de la Sagrada Escritura, cómo Sara había tenido 7 maridos y los 7 se habían muerto en el lecho conyugal porque justamente Asmodeo, este demonio de la lujuria, les había cegado y entonces la muerte les esperaba.
Y entonces Tobías se atreve a ser el octavo que se casa con ella, sabiendo que tiene el gran riesgo de morir, pero antes de este momento de consumar su matrimonio, le toma de la mano y le dice: hermana, levántate e imploremos la misericordia de Dios. Digámosle a Dios que tenga piedad de nosotros para que sepamos amarnos como Él quiere que nos amemos, ¿no? Porque yo no te quiero tomar a ti como objeto, sino quiero amarte, ¿no? Es más hermosa la oración, estoy parafraseando obviamente, pero qué importante es la lección que nos deja Tobías. Es una oración antes del acto conyugal, implorando de Dios la misericordia y la gracia para poder amarla a ella como necesita ser amada y celebrar el acto conyugal. El acto conyugal no es algo que se tiene que sufrir, es algo que está puesto ahí para que el matrimonio lo goce, para que el matrimonio aprenda a vivir la virtud, para que él y ella se sientan profundamente amados el uno por el otro. La presencia de Cristo esposo en el esposo, y por eso está una preparación remota en el acto conyugal, una preparación próxima, unos ritos que pueden introducir este momento, la liturgia de la palabra, la presentación de los dones, la consagración, la comunión y los ritos conclusivos. Quizá alguno de ustedes dice: Rebeca, espérame, tú acabas de leer las partes de la misa. No, estoy hablando del acto conyugal, celebrar el acto conyugal. Y vean este parangón, que no me lo he inventado yo, es del padre Bonín de Argentina, que también ha estudiado a fondo la teología del cuerpo y que en su oración ha ido viendo también esto que nos puede ayudar para elevar el acto conyugal a algo sagrado y hermoso como es la Santa Misa. Y dice: qué importante es este cuidado de los detalles, la delicadeza del lugar en el acto conyugal, el tiempo que hemos elegido, sin prisas, a solas, de calidad, ¿no? Luego hablaba de una preparación remota, como el que podamos orar juntos. Estamos hablando de una vida que no solamente en el momento ya, sino durante el día, durante la semana, momentos de oración personal que nos preparan, gestos físicos que llenan la vida de los esposos y que preparan a la consumación. ¿Por qué? Porque si el esposo y la esposa se tratan pues como trapeador todo el día, ¿verdad? Y se insultan y realmente no tienen ningún acto de sorpresa, de admiración, de cariño, ningún besito, ninguna mirada amorosa, ¿cómo es posible que en alguna de esas noches quieran celebrar el acto conyugal cuando hay una contradicción en el lenguaje que han usado del amor durante el día o durante la semana? Más bien, este amor conyugal tiene que ser lo máximo, la máxima expresión de un amor que se ha tejido en lo ordinario, en los detalles. Entonces hay una congruencia de que va caminando, va ascendiendo, vas como escalonando hasta llegar a la expresión más grande del amor, que es: ya no hago servicios de amor por ti, sino me entrego yo mismo, todo yo a ti, que eso debería ser este abrazo conyugal. Y luego habla del deseo y la esperanza de la unión, que es esta comunión espiritual, y luego la preparación próxima. O sea, todo esto te prepara en un silencio contemplativo para ver qué es lo que yo voy a hacer, que es algo querido por Dios, que quiero realmente vivirlo desde Él, y no por eso vivirlo con menos énfasis y pasión y fuerza, porque Dios ha querido que las fuerzas del ser humano estén allí, solo cuidando que no nos lleven a pisotear al otro y terminar usarlo, llevártelo entre las patas al que más amas, si no estás con mucha prudencia, pero de alguna manera vigilando amorosamente tu corazón para que esté en cada momento amando a la otra persona y buscando su bien y no utilizándola para el tuyo. Y es así lo que yo les decía del amor conyugal, que este es el resumen. Hay unos ritos introductorios. También habla él del acto penitencial, que igual que en la Santa Misa tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios. Creo que también para que la unión sea más profunda, igual que decimos, no se vaya el matrimonio a dormir sin haberse reconciliado, no se vayan enojados a dormir antes del acto conyugal, para que tengamos esta congruencia en el amor. Sería hermoso poder pedirse perdón por las faltas de ese día. Luego, hablando de la liturgia de la palabra, podemos hablar también de la importancia de escuchar con respeto al otro, de poder expresar los sentimientos, las emociones, lo que nos ayuda, lo que no nos ayuda. Este diálogo verbal
da sentido luego a un diálogo corporal, ¿no? Porque hace un eco de todo lo que yo soy. Y luego hablando de presentación de los dones, pues que se presenta el matrimonio, pues son los mismos cuerpos que se ofrecen como ofrenda y existe este asombro y gratitud por el don del cuerpo del otro. Dice en el Cantar de los Cantares, explicándose desde la teología del cuerpo, cómo la primera impresión hacia el otro tiene que ver con una impresión física, y está bien, de cualidades físicas que tiene ella o él, pero que lo importante es que no nos quedemos en esta primera puerta, sino que sea eso, solamente una puerta que nos lleva luego a descubrir la belleza y la intimidad de toda la persona a la que yo abrazo y con la que me quiero fundir, ¿no? Tener esta delicadeza y también ese pudor, ¿no? que va revelando el misterio escondido de la persona y lo voy reverenciando como algo que el Señor me regala a mí y me ha entregado esta mujer para mí y este varón para mí. Cuando hablamos de consagración y comunión, aquí vemos la importancia de la armonía, ¿no? El placer y el disfrute mutuo como elemento integral del acto conyugal. Y fíjense cómo dice, y el disfrute mutuo, porque muchas veces la gente dice, no, es que si yo vivo el amor conyugal según lo que manda la teología o la iglesia, es que va a ser aburrido, es que no va a tener emoción, es que seguro que nos van a decir que el placer es pecado, cuando en realidad Dios es tan bueno, Dios es un papá tan bueno, que ha querido que el matrimonio disfrute este acto, que exista el placer y que el placer, claro que es bueno. Lo único que tienes que cuidar es que el placer no sea tu único fin. Cuando uno idolatriza el placer es cuando atropella a la persona amada. Entonces, hay placer, claro, y juntos tienen que gozarlo, obviamente, y Dios lo ha puesto allí. Pero nada más hay que cuidar, como dijimos hace rato, el corazón para que su intención sea recta. Y finalmente hay estos ritos conclusivos, que es respetar el tiempo del cónyuge. Muchas veces puede ser que el varón, siendo el que más fácil puede obtener este éxtasis, pues una vez que lo haya obtenido, pues ya quiera separarse del otro y dormir, ¿no? De lo agotado que puede estar de ese momento. Y sin embargo, a la mujer es muy importante el que una vez realizado este momento y una vez experimentado este éxtasis, ya podamos probar a esa mujer que estamos ahí no solamente por este momento de éxtasis, sino para amarla. Y entonces no hay prisa, y entonces se puede permanecer en un abrazo profundo, y entonces expresa el cariño donde ya no hay nada para mí, es todo para estar y disfrutar de nuestro amor, aunque el placer haya terminado. Y finalmente creo que es importante esta acción de gracias, ¿no? Una memoria agradecida por lo que Dios nos permite vivir de manos de la gracia, ¿verdad? Y de la oración que nos hace vivir cada vez un poquito mejor esta belleza del amor conyugal. En fin, aquí quiero terminar. Les dejo con mucho cariño también mis redes, por si algunas personas pueden tener más preguntas o quisieran comenzar a estudiar más a fondo estas ideas que torpemente pude esbozarles sobre la teología y el amor conyugal. Y ahora me voy a abrir a algunas preguntas que creo que ya tienen por allí Juan Guillermo y Andrés. Muchísimas gracias. Mi Rebeca, de verdad muy agradecidos. Todo lo que nos dice pues es para meditarlo y para detenerse y volver a ello y hacerlo objeto de reflexión. Bueno, por motivos de tiempo, lastimosamente no podemos hacer todas las preguntas que quisiéramos. Desde ya yo quisiera atreverme a invitarla para otra ocasión, porque realmente vemos que estos temas dan, pero para muchísimo, para hacer muchos más desarrollos, muchas más preguntas, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias también porque del tema teológico también ha dado unos elementos mucho más concretos que pueden ayudar mucho a las parejas, a los matrimonios, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo quería hacerle, entre las varias preguntas que tenía aquí pensadas, sobre cómo ir educando a los adolescentes y a los jóvenes para descubrir y vivir el amor de esta manera, ¿no? Porque por una parte, bueno, todavía no tienen la edad
para vivir el matrimonio, los actos propios del matrimonio, pero al mismo tiempo pues están siendo bombardeados, como usted decía, por imágenes del amor, de la sexualidad, que a veces tienen muy poco que ver con lo que nos propone la Iglesia a través de la teología del cuerpo. Entonces, como padres, como educadores, como agentes de pastoral, ¿cómo podemos ir dando píldoras para que vayan introduciéndose en esta mirada del amor, de la sexualidad, que es una mirada positiva, que no es pecaminosa, que es libre, que es amplia y que también es exigente, ¿no? Gracias. Pues bueno, tenemos poco tiempo, pero les diré lo que me viene a la mente mientras tú preguntabas. Y creo que lo primero y lo que más va a impactar la vida de los hijos siempre va a ser el testimonio. Si ellos tienen unos padres que se saben amar y que se expresan cariño frente a los hijos, creo que es la mejor cátedra de lo que podemos explicar, ¿no? Que nos vean luchando y que a veces, claro, también fallamos, pero que vean que nos pedimos perdón, que vean que hay reconciliación. Es que es el amor en gerundio, no tanto qué rollo le tengo que decir y qué palabra exacta para que el niño se convenza. Sobre todo los adolescentes observan y observan detenidamente y saben, no sé quién les ha dado este sexto sentido, pero saben cuando el ejemplo es auténtico o cuando uno está poniendo un show que no corresponde a la verdad. Ellos lo saben. Así que quieren hacer un gran bien a sus hijos, pónganse a trabajar en su matrimonio. Es lo mejor que pueden hacer para ellos. Y dicho esto, lo segundo que yo les recomendaría es que se adelanten lo más que puedan. O sea, el mundo está tan agresivo, que uno ya no puede tener las medidas que tenía antes, ¿no? De que, cuando ya llegue a sexto de primaria, o no, quizá en quinto de primaria. Yo les digo, yo trabajo en colegio y ya tengo niñas que les está bajando la regla en cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque no sé si es lo que están comiendo, no sé si es lo que están viendo, pero hay tal incitación a todo este aspecto sexual que el cuerpo está despertando antes. Entonces, no dejen el tema de la sexualidad para el momento en cuarto de primaria, donde me voy a sentar con ellos a explicarles. Creo que la naturalidad en los temas, aunque a nosotros nos cueste, el poder empezar a explicar desde pequeñitos, obviamente a su edad, desde primero de primaria, o sea, el hablar del amor de Dios, hablar de cómo somos imagen y semejanza de Él, hablar de que hay un amor seguro, que es el amor de Dios Padre, y que Dios ha querido que papá y mamá también sean reflejos de ese amor, a su nivel en primera primaria, y luego en tercera primaria a su nivel, y así va aumentando, pero que los hijos sepan que con papá y mamá siempre se puede llegar a hablar de cualquiera de estas preguntas con la mayor naturalidad. No como las mamás de mi colegio que me aventaban luego a las niñas. Yo les decía, por ejemplo, en quinto de primaria, una vez que llegábamos a explicar lo del acto conyugal, les decía yo, y en este momento se realiza el acto conyugal. Eso es lo que se van a llevar de tarea. Cada una va a ir a casa. Yo ya había preparado a las mamás, ya les había advertido, las mandé con tarea. Y luego al día siguiente llegan las niñas y me dicen, ay, no, me dices que a mis papás les da tanta pena que me han dicho que mejor tú lo expliques. Pues con ganas de dar una bofetada a los padres. Los padres tienen el privilegio de explicar este acto desde el amor, con las palabras que ustedes y solo ustedes saben que el hijo va a comprender, porque nadie comprende el lenguaje de amor de cada hijo como el papá. Y aunque lo expliques torpemente, si lo explicas desde el amor, la bondad, la belleza, el hijo de verdad lo puede captar. Entonces yo solamente es lo segundo que les invitaría a que lo hagan algo natural, de que siempre tenemos, no sé si cada 6 meses, un momento de irnos con cada hijo a platicar de cualquier tema, cualquier cosa que haya salido, que veamos que es lo más natural, etc. Y segundo, yo les diría, adelántense. No hay nada como que el hijo venga de casa sabiendo la belleza de la sexualidad, para que cuando llegue al colegio o al club, a donde sea, y le digan otra cosa, para él sea violento, porque él sabe que esa no es la verdad, porque la verdad se lo dijeron papá y mamá. Pero hoy en día tienen tanto miedo los papás y se esperan tanto hablar de los temas, que ahora resulta que los hijos empiezan primero, su primera impresión es la negativa. Y ya vieron el video pornográfico en tercero de primaria, y entonces ya cuando tú llegas y hablas de esto, ellos no quieren hablar del tema porque les da mucha pena, porque no, qué horror, qué asco. Ese niño ya vio algo que no debería haber visto.
Entonces yo soy profundamente fan y así como yo le doy toda mi admiración a esos papás que en la pedagogía propia del hijo en cada año de primaria y adolescente, que ahí también hay que sentarnos con ellos, saben hacer los espacios para hablar desde la belleza, para que luego ellos vean con violencia lo que no es bello allá afuera y puedan llegar a casa para platicarlo con confianza. Y lo que se construye desde que están chiquititos también es la virtud de la confianza. Quieren que estos temas vayan a ser algo bueno y bello y que los hijos lleguen a platicar y a preguntarles en casa. Tiene que haber un clima de confianza que se construyó desde que nacieron. Entonces allí hay que apostarle también. Maravilloso, maravilloso. Definitivamente un gran regalo, Rebeca, el que nos has hecho a nosotros acá directamente en la Arquidiócesis de Manizales. De verdad, quedamos totalmente impactados. Qué palabras tan bellas, qué sabiduría la que Dios ha colocado tanto en Juan Pablo II y lo que nos has traído en este momento. A nombre de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales, muchas bendiciones para ti, Rebeca. Una vez más, muy agradecidos por tu presencia y bueno, esperamos pues que no sea la última, ¿cierto? Nada, aquí estamos para servirles y ojalá que esto haga mucho bien a muchas personas. Muchas gracias por la invitación, Andrés, Juan Guillermo, Dios también me los bendiga. Bye. Bueno, una vez más, a nombre de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales y de la Universidad Católica, Rebeca, muchas gracias y una vez más deseándote entonces lo mejor en toda tu vida y en todos los proyectos que tienes. Muchísimas gracias, de verdad. Dios los bendiga también. Bye. Bye.